Athanasius contra el mundo, Athanasius contra mundum, una frase que se usó para describir a Atanasio. Y el hecho de que él estuviera dispuesto, literalmente, a mantenerse firme en lo que, en ocasiones, debió parecerle estar en contra de todo el mundo. Todo el mundo había visto a los arrianos dominar en todo el imperio, diciéndole una cosa. Su fe, su amor por Jesucristo, le decían otra cosa. ¿Quién fue este hombre extraordinario que ayudó a la Iglesia en un momento de crisis y duda? ¿Quién realmente se enfrentó a todo el mundo? A principios del siglo IV, la Iglesia emergió triunfante después de casi 250 años de persecución por parte del Imperio Romano. Pero incluso cuando la era de los mártires llegó a su fin y los cristianos eran libres de adorar y predicar en todo el imperio, de repente surgió una herejía poderosa que amenazaba lograrlo, lo que los paganos romanos no pudieron lograr. La negación de Jesucristo como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad y como verdaderamente Dios y hombre. Sin embargo, un santo se negó a ceder, Atanasio de Alejandría. Fue obispo de Alejandría durante 45 años, pero durante 20 de ellos fue calumniado, perseguido como un criminal común y desterrado a todos los rincones del mundo romano, todo porque se negó a negar una verdad fundamental. Si tuvieras que elegir una de las verdades más importantes del cristianismo, una de las cosas más centrales que profesamos es que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y esa fue la única verdad que resonó a lo largo de la vida de Atanasio. En medio de una gran oposición a esa verdad, tanto por parte de los paganos y la persecución desde fuera de la fe, como por la duda sobre esa verdad dentro de quienes decían ser cristianos, Atanasio siguió profesándola. Y creo que realmente se puede decir que, si hay una verdad que definió el centro de su vida, fue esa. Atanasio realmente fue un hijo de Egipto y de su ciudad más grande, Alejandría. Ubicada a orillas del Mediterráneo, Alejandría solo era superada por Roma en importancia y prestigio, y aún en los primeros años del siglo IV, seguía presumiendo tanto la legendaria Biblioteca de Alejandría como el Faro de Faros, una de las maravillas del mundo antiguo. En ese momento, Alejandría era la ciudad más grande e importante de Oriente. Fue fundada, por supuesto, por Alejandro Magno. Se llama Alejandría, pero era un centro comercial, era un lugar de poder político. Era también un lugar de cristianismo intenso y brillante. Como es tradición, Marcos introdujo la fe cristiana en la ciudad y la población cristiana se extendió muy rápidamente, especialmente después de que los cristianos fueran expulsados de Tierra Santa debido a la violencia de siglos de guerras y persecuciones. Atanasio nació en una familia cristiana egipcia en la ciudad durante los últimos días de la opresión romana, alrededor del año 298. Él y su familia casi con toda seguridad conocieron a algunos de los mártires, incluido su obispo Pedro de Alejandría, quien fue ejecutado por los romanos, cuando Atanasio era apenas un niño.
El ejemplo de los mártires dejó una profunda impresión en Atanasio, quien además demostró un conocimiento impresionante de la fe. Desde muy joven. Un día, el obispo de la ciudad, Alejandro, mientras estaba en su casa con vista al mar, notó a unos niños jugando en la playa. Uno de ellos parecía estar bautizando a sus amigos, imitando al propio obispo. Al examinar al niño, Atanasio, Alejandro descubrió que su conocimiento de la fe era tal que declaró los bautismos completamente válidos. Rufino de Aquilea. El bautismo fue válido, y el obispo Alejandro, desde ese momento, tomó al niño bajo su protección. Estaba tan impresionado con él. Y así sabemos que Atanasio pasó por esta gran escuela catequética de Alejandría y fue uno de sus mejores alumnos. No sabemos mucho sobre la formación particular que habría tenido Atanasio, pero sí sabemos que existía una especie de escuela de pensamiento, o podríamos decir una escuela de teología, que estaba centrada en Alejandría y que, creo yo, estaba fuertemente influenciada por el movimiento monástico en el desierto egipcio. Así que ese movimiento, por supuesto, enfatizaba la meditación en las Escrituras. Atanasio era un hombre profundamente bíblico. Él fue formado por la palabra de Dios. Y con un énfasis en la palabra, como la sabiduría del Padre revelada al mundo. Así que Atanasio veía a Cristo como la sabiduría encarnada, la sabiduría vestida de carne. La palabra se sometió a aparecer en un cuerpo, para que él, como hombre, pudiera centrar sus sentidos en sí mismo y convencerlos, a través de sus actos humanos, de que él mismo no es solo hombre, sino también Dios, la palabra y la sabiduría del Dios verdadero. Él produjo una obra maestra siendo joven, probablemente diácono, y esta obra maestra todavía se lee hoy en día. Es uno de los grandes clásicos del cristianismo. En Oriente y Occidente, ortodoxos, protestantes y católicos aún leen esto hoy sobre la encarnación y expresa a Jesús. ¿Quién es Jesús? Él no es un semidios. Él no es un ángel encarnado. Él es la palabra divina, coeterna con el Padre, hecha carne. Y él presenta un argumento notable. El Señor vino no solo para borrar la ofensa en los libros de cuentas de Dios. Él vino para transformarnos, no solo para sanarnos, sino para divinizarnos, para hacernos como Dios. ¿Cómo podría hacer eso si no fuera Dios? Solo Dios puede divinizar. Solo alguien que es divino puede hacernos divinos en nuestro carácter. Su obra sobre la encarnación le dio gran fama. Pero justo en el momento en que Atanasio empezaba a destacar como diácono y figura respetada en la iglesia de Egipto, y su reputación crecía en todo Oriente, un sacerdote de una de las parroquias más ricas de Alejandría se levantó y denunció a su propio obispo como hereje y proclamó su propia interpretación de Cristo. El sacerdote se llamaba Arrio. Y así comenzó la gran controversia arriana. Arrio nació en una familia de Lidia. Descrito como alto y delgado, estudió teología en Antioquía bajo la influencia de un mártir y teólogo llamado Luciano, quien le inculcó tanto una tendencia hacia el ascetismo estricto como algunas ideas controvertidas sobre la divinidad de Cristo. Al regresar a Egipto, Arrio fue ordenado diácono y luego sacerdote, pero resultó ser un clérigo ambicioso y divisivo, que discutía con sus obispos, especialmente con Alejandro, quien había sido elegido obispo de Alejandría en lugar de Arrio. Los dos tuvieron un desacuerdo, pero Alejandro era un hombre de unidad. Ahora, el obispo Alejandro lo reconcilió con la iglesia alrededor del año 312 a 313, y de hecho le dio a ese hombre una parroquia codiciada en el distrito adinerado de los Muelles. Todos pensaban que era realmente austero, tan espiritual, porque era tan distante, reservado, frío y ascético.
pero tenía 700 mujeres ricas y vírgenes pendientes de cada una de sus palabras. Pero esto le salió mal a Alejandro porque este hombre al que reconcilió no estaba realmente arrepentido, no era en verdad un hombre de unidad. Alrededor del año 318, Arrio empezó a predicar en contra de Alejandro y en contra de la divinidad de Cristo. El Hijo, siendo engendrado fuera del tiempo por el Padre, y siendo creado y fundado antes de las eras, no existía antes que todas las cosas, no existía antes de su generación. Porque Él no es eterno, ni coeterno, ni coinoriginado con el Padre. Arrio es considerado uno de los grandes herejes de la historia, pero eso no significa que fuera un mal teólogo o una persona tonta. Arrio aclaró y lo expresó de una manera muy directa: no puedes tener una criatura que sea solo parcialmente Dios. O eres Dios o no eres Dios. Y hay una brecha infinita entre esas dos cosas. Ahora, en eso Arrio tenía razón. Donde se equivocó fue al decir que Jesús, o el Verbo, no es Dios. Está del lado de las criaturas, de esa línea. Y Atanasio también vio que ese era el tema que proclamaba el cristianismo y que, de hecho, Arrio estaba profundamente equivocado al decir que el Verbo no es Dios. La respuesta de la Iglesia fue clara, pero misericordiosa. Rechazando los llamados a aclarar sus enseñanzas, Arrio no cedió en sus creencias sobre Cristo, incluso después de ser condenado en el año 321, por un sínodo en Alejandría de casi 100 obispos egipcios y libios. Arrio rechazó a sus obispos y huyó a Palestina. Como otros líderes herejes después de él, Arrio encontró formas ingeniosas de difundir sus enseñanzas. Arrio era un genio religioso en el sentido de que sabía cómo transmitir sus ideas. Es un genio del marketing, la música es importante, no es así. Así que toma su teología, frases clave, identifica frases clave. Hubo un tiempo en que él no existía. Hubo un tiempo en que la palabra no existía. Le pone esa frase a una canción marinera pegajosa. Hace que los estibadores la canten, quienes navegan por todo el imperio, llevándola a todas las ciudades portuarias. Aún más importante, encontró aliados políticos para impulsar su agenda teológica. Acudió a antiguos compañeros de clase de Antioquía, incluyendo a un obispo llamado Eusebio de Nicomedia, quien resultó ser pariente lejano de varios miembros de la familia imperial y su capellán. El emperador Constantino el Grande también estaba ahora involucrado. Cuando Arrio empezó a predicar abiertamente y en público, como ya se le permitía a la Iglesia después de que terminó la época de persecución, esto fue un escándalo tremendo y una gran amenaza para la unidad de la Iglesia, porque ahora los cristianos no estaban simplemente predicando en la esquina, por así decirlo, o en secreto. Esto era en el gran escenario. Y con una especie de función importante para la sociedad en general, dada la nueva prominencia de la Iglesia en esa cultura. Preocupado por la creciente desunión en la Iglesia y el imperio, Constantino decidió actuar. En el año 325, convocó al primer concilio ecuménico de la historia, una reunión de los obispos de la Iglesia, con el apoyo del Papa Silvestre I, para resolver la crisis. Su elección de ubicación fue la ciudad de Nicea, cerca de su nueva ciudad imperial de Constantinopla, que a su vez fue elegida para ser el punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Las apuestas para la Iglesia eran incalculables, ya que había que defender nada menos que la proclamación de Jesucristo como el Hijo de Dios. Para los obispos que se reunieron en Nicea, el primer gran concilio ecuménico no era solo un ejercicio teológico seco.
Esto era algo profundamente personal. Existe la famosa historia de que al inicio del concilio de Nicea, todos los grandes obispos desfilaron, todos ellos exhibiéndose ante los fieles. Y entraron marchando, algunos cojeando, otros tuvieron que ser cargados, porque llevaban consigo las marcas del martirio, la persecución, tortura y sufrimiento. A algunos les faltaban ojos, a otros manos, a otros pies. Se les estaba pidiendo que decidieran, supuestamente, si Cristo era Dios. Habían sufrido bajo los romanos porque proclamaban a Jesucristo como divino, como su Señor. Ahora, hay una herejía que les dice que no, que Jesucristo es solo una criatura. Este sínodo, que es el primer concilio ecuménico, dejó que Arrio expusiera completamente su caso. Querían poner todo sobre la mesa, escuchar todo, y, por supuesto, hubo algunos intercambios acalorados. Hay una leyenda que dice que San Nicolás, que estaba ahí, se levantó y abofeteó a Arrio. Ya sabes, que le dio un golpe al hereje. Pero estoy seguro de que, ya sabes, ese tipo de enojo y discusiones acaloradas a veces han pasado en los últimos 2000 años en los concilios ecuménicos. Eso no es nada nuevo. Pero cuando la situación se puso seria, se creó un credo. Nosotros. No tenemos muchos testimonios de testigos presenciales sobre lo que hizo o dijo Atanasio en el concilio de Nicea. Pero sí tenemos testimonios de justo después de la muerte de Atanasio. Por ejemplo, Gregorio de Nacianzo y Teodoreto, ellos escribieron sobre el papel de Atanasio en el concilio de Nicea. Y dijeron que él fue uno de los principales arquitectos teológicos de la postura de Alejandro, es decir, la postura que terminó consagrándose en el credo niceno. Votaron. Solo 3 no quisieron firmar. Arrio, su amigo, el obispo de Nicomedia, Eusebio y alguien más. Y fueron exiliados. Y parece increíble, de 318, solo 3 no firmaron este documento. Y Constantino sintió que el Espíritu Santo había hablado. Todos sintieron que el Espíritu Santo había hablado. Nicea terminó con la plena afirmación de la divinidad de Cristo, la condena y el exilio de Arrio y sus seguidores más fervientes, y la destrucción ceremonial de sus escritos. Habiendo jugado un papel importante en Nicea en la aplastante derrota del arrianismo, Atanasio regresó a casa en Alejandría. Regresó a su servicio como diácono, pero al poco tiempo, su amigo y mentor, el obispo Alejandro, murió. Solo había una opción en la mente de los cristianos de Alejandría. La gente de la gran ciudad cosmopolita habló con una sola voz: Atanasio para obispo. A pesar de su edad relativamente joven, con apenas 30 años, Atanasio se convirtió en uno de los obispos más importantes de toda la Iglesia. Se acercó a los arrianos arrepentidos e invitó a que regresaran a la comunidad cristiana, y se preparó para lo que esperaba fueran años de tranquila labor pastoral. Sin embargo, una nueva tormenta arriana estaba a punto de desatarse, y Atanasio estaba por enfrentar persecuciones, violencia y exilios. Eso pondría a prueba su resistencia física y espiritual, pero nunca su compromiso con Cristo. El resurgimiento del arrianismo en todo el Imperio Romano no ocurrió porque los cristianos comunes exigieran sus doctrinas, sino porque fue impuesto por unos cuantos líderes herejes, quienes mintieron, conspiraron y consiguieron el apoyo de los emperadores y sus familias para su causa. Y el maestro del juego político engañoso era Eusebio de Nicomedia. El mayor aliado de Arrio había sido exiliado después de Nicea, pero gracias a la influencia de sus seguidores en la corte, fue traído de vuelta tras 3 años y se convirtió en el líder de la causa arriana, después de la repentina muerte de Arrio en el 336.
se dedicó a ganarse la confianza del envejecido emperador Constantino y a deshacer los decretos de Nicea. Es realmente sencillo. El emperador no es un teólogo. El emperador ni siquiera está bautizado todavía. Es un creyente devoto y quiere unidad en la iglesia y quiere unidad en el imperio. Así que lo que pasa es que, probablemente a través de su hermana y probablemente también a través de su madre, 3 años después, han cambiado, han retractado lo que dijeron. Ahora quieren portarse bien. Y entonces necesitamos perdonarlos. El Señor dice que hay que perdonar. Necesitamos restituirlos en sus sedes. Así que esto es lo que Constantino, de manera tonta, ingenua y hasta malvada, hace. Y así comienza todo. Eusebio empieza a hacer su trabajo sucio y logra que muchos, todos los grandes de Nicea que estaban del lado niceno, los que lideraron la causa junto con Atanasio, los va destituyendo uno por uno con cargos inventados, los saca y los exilia. Y Atanasio es exiliado. En total, Atanasio fue exiliado 5 veces por 4 diferentes emperadores romanos, desde el frío del Rin hasta Roma y los desiertos más calurosos. En un momento, se vio obligado a esconderse entre las tumbas de su familia para escapar de un asesinato. El hecho de que Atanasio fuera depuesto repetidamente sugiere que los emperadores no solo querían quitarlo del poder. Alejandría era una de las sedes principales, uno de los obispos más importantes en el mundo cristiano de esa época, así que era una figura pública muy destacada, por decirlo así. No solo querían sacarlo del escenario público, sino que también querían hacer de él un ejemplo. Y el hecho de que Atanasio se negara a ser silenciado fue un testimonio constante de la verdad de la fe que había recibido como sucesor de los apóstoles y que sentía que era su deber y responsabilidad, dados por Dios, proclamar. Atanasio contactaba a su rebaño sufriente mediante cartas y, en cada destierro, siguió escribiendo. Atanasio también era un escritor bastante polémico, así que sabía exactamente cómo tocar el punto más sensible, tanto en la posición de sus oponentes, teológicamente, como con las estrategias retóricas que adoptaba. Así que, por ejemplo, Atanasio empezó a llamar a sus oponentes aeromaníacos, lo cual realmente no les gustaba. Porque los aeromaníacos, que ahora han salido de la iglesia, siendo opositores de Cristo, han cavado un pozo de impiedad en el que ellos mismos han caído. Y como han avanzado en la impiedad, hacen que los sencillos pierdan la fe. La fortaleza e inteligencia de Atanasio enfurecieron a varios emperadores arrianos, y uno en particular lo odiaba especialmente. El emperador Constancio II, hijo de Constantino el Grande y un ardiente arriano, discípulo de Eusebio de Nicomedia. Constancio envió soldados imperiales para atacar la catedral y capturar a Atanasio durante un servicio de vigilia. Sin embargo, Atanasio huyó en barco por el Nilo, manteniéndose siempre un paso adelante del asesino emperador arriano. Hubo un momento en que lo perseguían por el Nilo, y los arrianos lo perseguían de cerca, y él, muy inteligentemente, se dio cuenta de que probablemente no podría escapar de ellos. Así que, en una curva, dio la vuelta a su barco y navegó directamente hacia los arrianos, quienes en realidad no sabían cómo era físicamente. Todo lo que sabían era que estaban persiguiendo a Atanasio de Alejandría. Así que detuvieron su barco y le preguntaron, ¿has visto a Atanasio? Y él no mintió. Dijo que estaba muy cerca y dejó que ellos asumieran que él era la persona que buscaban. Estaba allá abajo en la orilla, y luego él siguió navegando hacia un lugar seguro. Atanasio no se detuvo hasta llegar al único lugar donde sabía que las tropas imperiales no lo seguirían, el abrasador calor del desierto oriental de Egipto. Y ahí encontró refugio con la comunidad de monjes que se había reunido alrededor de uno de los más grandes santos, Antonio del Desierto.
el desierto egipcio y los monjes que se adentraron en el desierto. Fue, de cierta manera, un intento de seguir a Cristo, literalmente. Los monjes egipcios intentaban emular a Cristo en una época en la que ya no iban a ser asesinados por su fe a causa de la persecución, pero querían morir el martirio blanco de esa consagración monástica, estar a solas con Dios en el desierto. Y Atanasio vivió algo de ese espíritu. Atanasio pasó 6 años en el exilio con los monjes, escribiendo contra el arrianismo, animando a su gente en Alejandría y pasando sus días y noches en oración y contemplación. Durante un año, Atanasio tiene algo de contacto con el propio Antonio. Antonio muere después de un año, a los 104 años de edad. Y Atanasio hace algo que, hasta donde sabemos, nunca se había hecho antes. Y eso es que él escribe la primera vida de un santo, y fue sobre Antonio. Aquí tienes a un doctor de la Iglesia, San Atanasio, quien escribe esta magnífica vida de Antonio, que se convierte en el segundo gran clásico que produce. Y con eso, influye en muchos otros que se convierten en doctores de la Iglesia, como Ambrosio, como Agustín. Y cuando Atanasio escribe sobre la vida de Antonio, él nos está dando una especie de modelo de cómo vivir una vida cristiana perfecta. Así que realmente nos muestra una manera en la que, en nuestras propias circunstancias únicas, podemos vivir una vida heroica para Cristo, aunque no vayamos a ser mártires por un emperador pagano, aunque no podamos ser discípulos de Cristo en su vida terrenal en Galilea. Todavía podemos vivir una vida heroica para Dios dedicándonos a la oración y viviendo una vida de profunda caridad hacia nuestro prójimo. Los años de exilio para Atanasio finalmente llegaron a su fin en el año 366 y se le concedieron 7 años finales de paz como pastor de Alejandría. Sanó las heridas profundas causadas por la herejía. Siguió escribiendo y fue una figura de misericordia y santidad en toda la Iglesia. Murió el 2 de mayo del año 373 en su amada Egipto, rodeado de sus sacerdotes. 8 años después de su muerte, el arrianismo fue derrotado de una vez por todas en el primer concilio de Constantinopla, donde Atanasio fue honrado como el gran campeón de la divinidad de Cristo. Su sufrimiento, sus trabajos, no habían sido en vano. John Henry Newman, el famoso cardenal y converso anglicano, escribió sobre Atanasio, que al leer la vida de Atanasio y los tiempos de Atanasio, se dio cuenta de que la verdad no siempre está en el punto medio. A veces encuentras la verdad al proclamar lo que a veces es una postura difícil. Una postura difícil, una postura que a algunos les parece extrema, pero que en realidad es la verdad revelada por Dios. Él estaba dispuesto a sufrir incluso el martirio por la verdad que sabía que eventualmente triunfaría, y así fue en la Iglesia. Él tenía fe en las enseñanzas de la Iglesia, pero también tenía fe en la autoridad de la Iglesia. Eso, para nosotros hoy, es algo que debemos llevarnos de su vida.